Bueno, ya estamos en contacto con Harvey Restrepo, estratega político especializado en marketing electoral y de gobierno del hermano país de Colombia. Harvey, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Juan Francisco, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes, un gusto saludarlo, hombre. Bueno, gracias por la deferencia de atendernos unos minutos y bueno, y charlar un poco de algo que nos preocupa desde Argentina, bueno, la crisis que están viviendo nuestros hermanos colombianos. ¿Nos podés contar en principio por qué la gente se está movilizando y cómo inicia todo esto? Eh, digamos que estos son problemas que ya se sabían. Esto es como el libro de Gabriel García Márquez, La crónica de una muerte anunciada. Así se llama el libro y hago referencia a Gabriel García Márquez porque es colombiano. Eh, el hambre, la desilusión de un presidente, de un gobierno que se había manifestado hace año y medio más o menos, el 21 de noviembre de 2019, había visto una protesta fuerte también, muy grande. Vino la pandemia y digamos, los gobernantes se quedaron como adormecidos con el tema de la pandemia y no recapacitaron y no se dieron cuenta que los problemas sociales seguían caminando, que inclusive la pandemia los iba a profundizar y no se dieron cuenta que algo estábamos haciendo mal como sociedad y lo estábamos haciendo mal hace mucho tiempo. El fondo de todo eso era la inequidad, el bienestar, la falta de bienestar, el hambre, el tema económico que se profundizó en la pandemia. El económico definitivamente, pues muchísimos empleos se dañaron, se quebraron muchísimas empresas y esto hizo que el empleo pues se perdiera. Y en todo esto, pues empezaron a aparecer ahora sí los detonantes y digamos que la sociedad cuando tiene todos esos malestares, cuando tiene todos esos problemas en el fondo, empieza a transitar y no falta sino que aparezca una chispa, aparezca algo que le llamamos nosotros en comunicación un detonante. Y ese detonante fue una reforma tributaria, una forma nueva de impuestos, cuando el gobernante había dicho en campaña que no iba a subir los impuestos. Imagínate, Juan Francisco, en plena pandemia, en plena crisis económica también, le da al gobierno, al gobernante, por sacar más impuestos de donde no hay cómo pagar ni siquiera los alquileres, la comida, la casa, el carro. Entonces la gente inmediatamente se saltó. Y ese digamos que fue el detonante. El problema de fondo definitivamente la causa principal es económico, la destrucción del empleo. Mire, si esto se diera, esta reforma se diera en un momento donde tuviéramos plenitud económica, donde existiera niveles bajos de desempleo, pues la gente finalmente lo que ha pasado en toda Latinoamérica es que la gente se aguanta y sigue y trabaja más todavía para seguir pasando, para seguir pagando. Pero este momento de sociedad no aguantó. La gente sintió que estaba siendo atropellada, se sintió engañada por el gobernante, por el presidente y porque inclusive los gobernantes locales que manejaron mal la pandemia y manejaron mal los recursos, digamos así, del municipio, en el caso de Santiago de Cali, que es donde se han dado las revueltas más grandes, más complejas también. La Bien. corrupción, los niveles de corrupción grandísimos y eso hace que estalle, que ese detonante finalmente encienda la mecha. Bien. Harvey, bueno, para ponernos un poco en sintonía, Iván Duque es el actual presidente, le decimos a la gente de Colombia. Colombia. Se convirtió en 2018 en el presidente más joven de Colombia por la coalición Centro Democrático que fundó justamente un expresidente, Álvaro Uribe. Vos me corregirás si lo digo mal, es un partido conservador. Y por allí a muchos se extrañó, y creo que lo contaste, desilusionó esta forma quizás un poco populista, ¿no? de llevar adelante esta idea de reforma tributaria bueno, que encendió la mecha, como decías. Sí, mira, Uribe es una personalidad, digamos, de Colombia y el continente igual lo conoce también.
es un hombre de derecha, de ideas neoliberales, y no es que sean malas, porque en su momento, digamos, Uribe cumplió una función en un Estado que estaba sometido por fuerzas oscuras también, también por un inconformismo que surgió hace muchísimos años, hace más de cerca de 50 años, y que digamos en esta época se volvió otra cosa. Uribe llega a salvar, por decir así, inicialmente, a salvar la república, a ponerle orden a la casa, pero la ambición de poder, hombre, lo que hace en los gobernantes es llevarlos cada vez a más cosas. Y digamos, perdió el norte, perdió el foco, y en esas ideas locas de poder y en esos problemas también que origina el poder, pues sube este último presidente. No habría sido, Iván Duque es un presidente muy joven, no había podido ser presidente si no era por el apoyo de Uribe. Y digamos que en ese orden de ideas, pues le sucede algo muy grave. Y es que la gente todavía no se conecta con el presidente Duque. Todavía siente muchísimos sinsabores, muchísima desconexión, porque él dice una cosa y finalmente hace otra. Y digamos que la gente se cansó de las mentiras, se cansó de estar escuchando cosas que no son, y se cansó de sufrir. Mire, hay cosas que se van a poder aguantar. Es más, de hecho, aquí dicen, y dice uno, de la pandemia o por pandemia ningún gobernante se ha caído, pero por hambre sí, por recesión económica sí, que básicamente lo que genera es hambre, por desempleo sí. Inmediatamente el pueblo se puso, como dice, se puso nervioso, y cada cosa que hacía la tenía como un reproche, hasta que llegó lo de la reforma tributaria, que definitivamente fue la gota que rebosó la copa. Y sí, Uribe ha estado ahí. Uribe es un hombre que inclusive aparece en Colombia hoy en día en un caso muy sonado, donde lo quieren, lo están juzgando dicen por falsos positivos. No sé si ustedes identifican qué son los falsos positivos, y es que aquí en Colombia en algún momento, hace unos años, el ejército, por dar buenos resultados, hombre, cogió gente muy pobre, gente de las calles, y las asesinó, y las hacían pasar como guerrilleros. Y digamos que eso enardeció a la gente, y Uribe pues ha estado inmerso, o le han estado indilgando todas esas cosas. Todavía no lo han juzgado, no han tenido las pruebas de que él es el ordenador de eso, pero mucha gente que digamos que no le gusta o no comulga con las ideas de Uribe, pues le ha estado asignando todos esos males. Entonces el país estaba en un momento muy sensible, y digamos que la pandemia en el tema económico sobre todo ha construido un desbalance económico, y los que tenían trabajo, hombre, mucha gente, muchas empresas cerraron, y las empresas aguantaron, pero ya después de un año y medio, pues muchos trabajos de verdad sí se están perdiendo. Y el gobernante no tuvo la sapiencia también de poder trabajar recuperación económica. Miren, nosotros hoy en día decimos, Juan Francisco, que tenemos que defender absolutamente las empresas grandes, las medianas y las pequeñas, porque si tuviéramos empleo no tendríamos problemas tan grandes. El problema de nosotros ahora es de empleo, y el empleo va a hacer que se movilice la gente, porque el empleo va a generar hambre, así de simple, él va a generar hambre. Y eso es lo que está pasando hoy en día en Colombia. Bien. Harvey, bueno, generalmente en muchos países, aquí en la Argentina pasa que quizás en algún momento de la historia los que se han movilizado fueron los grupos, los sectores más populares, que como decías, inmersos en una pobreza, por allí, bueno, tenían que salir a manifestarse. En este caso, en Colombia, por lo que hemos leído, lo que nos llega de los medios, son sindicatos, gremios, estudiantes, gente que defiende de alguna forma el trabajo, ¿no? Pues sí, es que las condiciones, mire, es que la reforma tributaria logró algo que ha sido muy difícil lograr políticamente, y es unir a mucha gente. Le voy a contar, hace unos días, no ahora, porque las cosas han cambiado un poco en este momento,
Pero hace unos días, cuando se dio el paro para poder pedir que tumbaran la reforma tributaria, que la quitaran, la reforma tributaria, se unieron las clases populares, se unieron con la clase media, inclusive con sectores de la población que están, digamos, relativamente económicamente están un poco más estables, que tienen poder adquisitivo, y lograron unirse detrás de un propósito, y era que tumbaran una reforma que en este momento no era viable. Esa era la razón. Pero luego empezaron a entrar los temas más oscuros, ¿no? Y empezaron a entrar los desmanes del Estado, y digamos que la población en ese momento se empezó a dar algo que es muy difícil, y es que la protesta se empezó a volver muy larga y se empezaron a sitiar las ciudades. Algo que se hacía en la época medieval, y era que las ciudades las acorralaban y terminaban muriéndose de hambre. Pues estas ciudades ya no aguantan tanto. Y digamos que en una protesta tan larga, donde todo el mundo estaba de acuerdo, empezaron a crearse conflictos internos también entre los grupos. Y ya en este momento, por ejemplo, hay un grupo que se volvieron otra vez a dividir, porque hay un grupo que considera que la protesta tan larga y el sitio, el hambre, no es el camino a hacer pasar y someter a una población al hambre, pues no sería el camino para poder seguir una protesta. Y hablo del hambre es porque se bloquearon carreteras, se bloquearon vías, y pues sí, la gente aguanta un tiempo, pero no aguanta tanto, no aguanta tanto. Entonces, en este momento, ya la población frente a ese tema está dividida. Sin embargo, todavía hay un grupo de la población muy grande que está recapacitando y está pensando en lo que se está dando, para poder decir, hombre, sí, venga, dejen pasar las vacunas, dejen pasar las misiones médicas, dejen pasar la comida, y volvamos otra vez a unirnos, a organizarnos para poder luchar y para poder organizar el país nuevamente. Y hay una palabra que se ha empezado a trabajar, y es, hombre, una nueva constituyente. ¿Será que es posible? ¿Será que tenemos que refundar país y organizarnos como país otra vez? Algo parecido a lo que sucedió en Chile, ¿no? Los hermanos chilenos, ustedes los tienen al lado, ellos están votando este fin de semana los que van a redactar la constitución política, porque decidieron también colocarse de acuerdo, a pesar de que ellos, muchos del continente, sienten que ellos están bien. Pues ayer hablábamos con unos amigos de Chile, y ellos sintieron que había que organizar las cosas, había que organizar la casa otra vez, para poder tener prosperidad y para poder seguir viviendo bien, porque las sociedades tienen que ser así, ¿no? Equilibradas. Esto no vale cuando un grupito nomás muy pequeño vive bien y el resto no, y el resto padece hambre, padece inequidad, padece falta de oportunidades. Pues en ese caso las sociedades sienten que están haciendo las cosas mal y que toca volverlas a arreglar otra vez. Y ese es el momento que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estamos otra vez replanteando la protesta, replanteando el paro, porque se salió de las manos. Se salió de las manos, o se estaba saliendo de las manos, en la destrucción, en el vandalismo, en el atropello también de algunos miembros de fuerza pública, que en vez de parar o frenar el vandalismo, lo que estaba exacerbando los ánimos de la gente, y estaba creando un problema más grande. Entonces, digamos que ahora estamos en un paso de diálogo. Vamos a ver si ese diálogo prospera, y si logramos como nación colocarnos de acuerdo, si nuestros líderes logran colocarse de acuerdo, y si nuestros jóvenes, le voy a contar que aquí hay un dicho, Juan Francisco, y le doy paso a usted ahí, y es que los que llevamos cierta edad, los viejos, digamos así, son los que nos tienen aquí donde estamos. Nosotros no fuimos capaces de parar muchas inequidades. Los jóvenes, que son los dueños de su futuro, son los que están asumiendo esa responsabilidad hoy en día. Y la están asumiendo a un costo muy alto, ¿no? Ya hay muertes, ya hay jóvenes muertos. Y ese costo, pues ni más faltaba. Ese costo, pues, digamos, en una sociedad como la que tenemos hoy en día, es inadmisible. Vamos a ver, esto uno sabe cuándo empieza, pero no sabe dónde termina. Lo que esperamos los colombianos es que finalmente primero nos unamos,
y segundo, nos coloquemos de acuerdo para poder organizar el país y para poder cambiar lo que estemos haciendo mal, definitivamente. Seguro. Harvey, habló de inequidad, habló de cambios, de cambios en la Constitución y demás, que ya se empieza a hablar. Yo tengo datos agendados, apuntados aquí, de que la pobreza escaló a más del 42%, pero casi el 75% de la sociedad colombiana vive en una situación de vulnerabilidad económica, algo que son números terribles, ¿no? Muy grandes, sí, muy grandes. Mire, la pandemia nosotros llevamos con confinamientos muy grandes y digamos que el sector gastronómico, producto del confinamiento, pues como no pueden trabajar y estamos todos encerrados en las casas porque no hemos tenido toques de queda, así le llamamos nosotros, confinamientos en casa muy grandes y muy seguidos. Inclusive la pandemia se presenta en ese momento. La pandemia se presenta, la protesta social se presenta en un momento donde nos confinan producto de la tercera ola de pandemia. Entonces, eso hace de que la gente en las casas, hombre, ya comiéndose los ahorros, empieza a pensarlo. Esa cifra de la que tú me hablas es una cifra que habla del 75%. Digamos que no es la pobreza, no, realmente la estadística habla de que en pobreza en Colombia están alrededor de los 3 millones o de las 3 millones de personas que tienen 2 comidas o menos en el día. Y se mide la pobreza no tanto por el techo, sino por la capacidad de alimentarse también, que yo creo que es la primaria, es la básica también. Entonces hay un grupo muy grande de personas que están ahí. La clase media, digamos que es el grupo más grande que tenemos nosotros en la sociedad colombiana, pues al tener y al aparecer la reforma tributaria se vio agredida porque a los pobres no les van a poder sacar más o a los que están en ese nivel de pobreza, ¿de dónde? No tienen de dónde sacarle. A los ricos, esa es una queja, los ricos no quisieron tocarlos, a los ricos se quedaron y como la población más grande es la clase media, quisieron trasladarle la carga económica a la clase media. Quisieron llevarnos a todos, a la clase media, llevarnos a todos a ese momento de sacarle el dinero, en un momento donde a duras penas estamos sobreviviendo. Los que tienen empresa, pues están con sus empresas cerradas, pagando salarios, trabajando a medio tiempo. Muchas empresas estaban trabajando, como le llamamos nosotros aquí, a media máquina, porque no podían trabajar plenamente. Teníamos toques de queda a las 8 de la noche, o sea que todo el sector gastronómico, los restaurantes no podían trabajar, no podían abrir, porque a las 8 de la noche, ¿quién abre a las 5 de la tarde para tener que cerrar a las 8 de la noche? Pues nadie, les tocaba cerrar. Y eso hizo que el deterioro económico fuera muy grande, muy grande. Bien. ¿Cómo están, porque hablamos de lo económico, cómo están en el proceso de vacunación? Me decías, ya entraron en la tercera ola de esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo están con el proceso de vacunación? Bueno, el proceso de vacunación ha sido también una de las cosas, pues una catástrofe. No ha sido muy bueno. En Colombia llevamos alrededor de los 6 millones y pico, 7 millones de vacunados y digamos que nos sentimos ahí también engañados porque esperábamos tener una oportunidad en la vacunación. Si el problema principal por el que no podemos trabajar como nación, si el empleo se está perdiendo producto de la pandemia, pues lo obvio hubiera sido que la vacunación fuera más ágil. Y ahí nos hemos equivocado y sentimos que nos hemos equivocado como país también. Nosotros llegamos tarde al proceso de vacunación, empezamos tarde. Muchos países de Latinoamérica arrancaron con ventaja y no nos vamos a comparar con los más pequeños porque ni más faltaba. Pues digamos que ahí hay unos que sí. Algunos dicen, en estos días hablando con unos amigos de otras naciones, decían, no, pero es que ustedes llevan más de 6 millones ya vacunados y nosotros apenas vamos en 1 millón o en 500.000. No, pues que eso es una desgracia. Es que ahí no nos podemos comparar porque eso es una desgracia. Nosotros tendríamos que estar en un nivel de vacunación superior. Si queremos de verdad controlar pues, las inequidades, el problema de inequidad que se está presentando
básicamente producto del trabajo. Es que cuando destruyes el empleo, no te imaginas el daño que se hace tan impresionante. La gente aquí inicialmente, pues todos, mire, en esta protesta, a la mayoría se les olvidó que había el COVID. Yo no sé qué va a pasar. La gente salió a las calles y se le olvidó que había COVID. Y se le olvidó que estaban anunciando, el gobierno estaba anunciando una tercera pandemia, una tercera ola, perdón, de esta pandemia. Y la gente salió a las calles a protestar y están protestando en este momento en las calles, olvidados totalmente. Curiosamente también no ha subido el contagio en la dimensión que nos imaginábamos que iba a pasar. Usted imagina toda una población saliendo a las calles a caminar, estando unos con otros, protestando, arengando, hablando y quedar expuestos al virus, porque ¿cómo vas a gritar con tapabocas? La gente se quitaba el tapabocas. O sea que fue peor la angustia económica que la misma pandemia. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, o lo que está pasando en Colombia, pero creo que va a pasar en todo el continente. Yo creo que en todo el continente va a empezar a sentir o va a empezar a darse lo mismo. Mire, a la hora que el trabajo se caiga, pues no sé, unos países aguantarán más que otros, ¿no? Unos países tendrán resistencia o su población de pronto será un poquito más cauta en salir en medio de una pandemia a protestar. Algunos otros no. Y yo creo que Colombia, en el caso de Colombia, se les rebosó la copa, definitivamente. Y no aguantan que el país año a año en este gobierno se esté deteriorando. Y entendemos la pandemia, lo que no entendemos es un mal gobierno. Y no están dispuestos, le voy a contar, la población no está dispuesta a aguantar y a tener un gobernante que no lo saque de este momento tan oscuro donde lo tenemos. Bien. ¿Peligra la gobernabilidad de Duque? Definitivamente. Mire, primero los locales. Ha habido unos errores en lo local muy grandes, muy fuertes. En lo local se han equivocado porque en plena pandemia, por ejemplo, nosotros el caso de Cali, se dieron unos eventos que le dijeron al alcalde no los haga. Y era una feria virtual donde se gastaron una cantidad de dinero impresionante. Pues él tratando, me imagino yo, sus asesores tratando y diciéndole que llevaran esparcimiento y recreo, pero es que cuando usted tiene hambre, nosotros hicimos un alumbrado también muy ostentoso, muy grande, se gastó una plata muy grande en eso, y entonces la gente, después de que pasó la feria, el 24, el 31 de diciembre, lo que dijeron es, bueno, nosotros no vamos a comer bombillos, eso no recupera la economía, nosotros necesitamos que se recupere el trabajo. Pues él ya se había gastado la plata, la gente ya tenía la rabia y ya venía con una rabiecita. Mire, los procesos políticos se siembran con rabias que también se van incrustando en la gente, que se van cosechando definitivamente. Y llega un momento donde la gente esa rabia le da para, inclusive en ese enojo, le da para querer patear cuanta cosa hay. A veces inclusive no saben ni a qué quieren pegarle patadas. A veces inclusive no saben ni a qué le quieren pegar, pero tienen rabia por dentro porque las angustias, el hambre, hace que reaccionen. Y lo hemos visto porque a veces han entrevistado a algunas personas, bueno, venga, ¿y usted sabe qué es la reforma tributaria? No, yo no sé bien cómo es, pero tengo rabia. Algo así parecido. Y eso es propio de la naturaleza humana, ¿no? Se van insertando, se van creando semillitas de rabia, producto de malos gobiernos, que algunos, por eso le digo, algunas naciones aguantan más que otras, producto de muchas cosas, ¿no? También de la idiosincrasia, de la cultura. Digamos que el caso de Cali, pues un momento muy explosivo, la verdad, y esa rabia inmediatamente se trasladó a las calles y se trasladó y se convirtió en otras cosas, pues que en algunos casos no debió haber pasado, no debió haber sido así. Bien. Y el gobernante, bueno, tú me preguntas del gobernante local, y el gobernante local en este momento tiene comprometido su gobierno, el local, porque ¿cómo va a volver a gobernar si perdió la autoridad y el poder, si perdió el respeto de la gente? En este momento hay voces que están pidiendo para el gobernante local su renuncia. Y ya hay algunas voces
que le están pidiendo al gobernante grande, al gobernante de país, que renuncie también, que si no es capaz de sacarnos de este hueco donde nos metieron, entonces les va a tocar renunciar. Y hay una apatía de los jóvenes, sobre todo, a la clase política muy grande, pero muy grande. Bien. Harvey, dos preguntas para terminar y desde ya por agradecerle la posibilidad de estos minutos de charlar y ponernos en sintonía de lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro hermano pueblo colombiano. Eh, bueno, como pasa en la historia, ¿no? Nos ha pasado aquí en la Argentina en un momento muy triste que nos ha tocado vivir en plena dictadura, donde tuvimos que ser anfitrión de un mundial, que después lo ha ganado la Argentina. Bueno, en medio de todo esto, estamos a días de que Colombia, junto con Argentina, sea sede de la Copa América. En su perspectiva, ¿debería realizarse esto o debería suspenderse por lo menos o cambiar la sede en la sede de Colombia, ¿no? Pues mira, ahí hay una discusión muy grande porque yo no sé tú, bueno, creo que sí, los argentinos les encanta el fútbol, los colombianos también, esa es una de nuestros movilizadores y nuestras pasiones, pero si te das cuenta lo que pasó ayer con River en Barranquilla, un partido totalmente accidentado, un partido obviamente sin público, pero un partido a las afueras del estadio lleno de protestas, porque la gente no entiende, el fútbol es una fiesta en Colombia, como en ustedes también, es una celebración, es la pasión, pero la gente no entiende que en medio de un problema tan grande social se arme una fiesta. Cuando uno está mal, está mal. Y entonces las fiestas no caben. Y las fiestas de pronto lo que pueden ocasionar es problemas más grandes. Algunos dicen, el gobernante de Barranquilla, que es una de nuestras ciudades, dijo, mire, pero es que cómo le vamos a dar crédito a los vándalos, y se refirió a las protestas como vándalos. Pues esas protestas hicieron que el partido no fuera o no tuviera trámite tranquilo, no fuera la fiesta del fútbol que queríamos tener. Entonces, no sé, eso pasó en Medellín también. En Medellín sucedió exactamente lo mismo con el Nacional. Pereira, donde se dio una de las muertes de un estudiante, hace unos días falleció un estudiante en Pereira y eso tiene conmocionado todo ese territorio, el eje cafetero. Pues no quieren saber absolutamente nada de cosas que no sean diferentes, salir de este problema donde estamos. Y entonces, no sé, ahí sí tengo una duda muy grande, y es cómo vamos a garantizar a los equipos traerlos en medio de este caos. Pues que si uno quiere, y me imagino yo que muchos de sus equipos van a querer recorrer la ciudad, recorrer país, conocer, saber. Ellos no van a querer que los traigan y los bajen de un avión, los metan en un bus, los traigan escoltado como en una caja de seguridad y los metan a un estadio y los dejen encerrados en un estadio, ¿será? Entonces yo la veo muy difícil. Yo la verdad lo estoy viendo muy complejo que se pueda desarrollar el certamen. Porque no sé si la solución será aplazarlo, no sé qué va a pasar, qué va a suceder con esto. No sé si sea aplazarlo o finalmente cambiar de sede porque las condiciones no se están dando. El presidente Duque insiste, póngale cuidado, insiste en que sí se debe hacer la Copa América, pero ayer, que fue uno de los partidos del torneo continental, pues mira el resultado, y entonces yo no sé si forzar eso le va a hacer bien al fútbol, la verdad, y no sé si la mente de los colombianos esté pensando en eso. Algunos tienen voces diciendo, hombre, el fútbol nos va a ayudar a calmar la mente. Yo no sé si el fútbol va a ayudar a calmar estas ansiedades, el hambre y lo que está sucediendo hoy en día en nuestras calles. No sé si también es justo con las elecciones traerlas a esto. No sé. Bien. Harvey, para cerrar, bueno, no sé si le pregunté, quizás le tendría que haber preguntado al principio, ¿en qué lugar está usted? ¿En qué lugar, cuál es su lugar de residencia? En Cali, yo En estoy Cali. exactamente en Cali, estoy muy cerca de, como dice, el origen de todas estas situaciones, estoy palpando muy de cerca lo que está sucediendo en Colombia, el origen
de todas estas protestas se ha dado muy fuerte en Cali. Lastimosamente no debimos de haber llegado a este momento de país. Los gobernantes no nos deben dejar llegar a este momento. Mire, esa es la habilidad que se tiene que tener también para gobernar, para no dejar y hacer que su pueblo crezca. Yo creo que los gobernantes y las grandes empresas, los multimillonarios deben estar pensando en este momento de qué sirve tanto dinero, hombre, si se puede acabar y destruir en un momento. ¿Qué tal que nosotros como país tomemos una decisión que es riesgosa como la que tomó Venezuela con Chávez? Mire, situaciones muy similares, muy parecidas. ¿Y cómo está Venezuela hoy en día? Le entregaron el país a una persona que no supo tampoco encontrar un camino. Y hoy en día los venezolanos los vemos recorrer el continente, los vemos salir de su país. Y esto puede pasar porque puede aparecerse un populista y cogernos a todos nosotros y llevarnos a un punto y llevarnos a un hueco más grande todavía. Bien. Harvey, para cerrar, usted es un hombre ligado al mundo de la política porque, bueno, tiene muchas consultas de todos los sectores, por lo que estuvimos estudiando bueno, de su actividad. ¿Cómo termina todo esto? Pues no ha terminado. Le voy a contar, esa pregunta no la están, yo soy analista de un noticiero también aquí en Colombia, y hoy amanecían con euforia algunos diciendo, no, no, hagamos el balance. Pues que el balance no se puede hacer todavía por una razón. Primero porque esto no va a funcionar como país si nosotros seguimos como estamos, como veníamos hasta ahora, entonces vamos a estar mal. Porque como veníamos mal. O sea que no hemos terminado la tarea. El país tiene que cambiar y muchas cosas tienen que cambiar para poder estar bien. Entonces, yo sí digo, mire, y les decía a los amigos esta mañana, esto no vale volver otra vez porque algunos están pidiendo que volvamos a lo que éramos antes. No, no, es que lo que éramos antes estaba mal. Y si volvemos otra vez, vamos a estar peor en un tiempo. O sea que esto no ha terminado todavía. Esto todavía faltan unas cosas por hacer y ojalá las hagamos rápido para que como país podamos superar este momento. Harvey, muchas gracias por la atención y bueno, será hasta todos los momentos seguramente. Gracias, muy amable.